Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Dilcia Ruan y hoy continuando con nuestra serie Riesgo en el uso de las TIC, referido a las tecnologías de información y comunicación, todo lo que tiene que ver con redes sociales, internet, videoconsolas. Vamos a estar hablando de sexting, uno de los riesgos en las redes. Sexting se compone de dos palabras en inglés: sex, de la palabra sexo, y texting, del envío de mensajería. Sexting es el envío de fotos o videos a través de mensajería de texto por teléfono celular. Y esto lo hacen los jóvenes por fanfarronería, por conquistar, porque se lo pide su noviecito o su noviecita, lo hacen las chicas y los chicos. Y una cosa muy particular de este tipo de riesgo es que no se hace bajo coerción o presión, como si otros tipos. Esto se hace simplemente porque voluntariamente el que se toma la foto lo quiere hacer, o es invitado a hacerlo y él de forma voluntaria lo hace. La intención es bromear, la intención es enviarle a alguien que se tiene confianza, a alguien que es su amigo, su novio, o a una red de gente que ellos conocen. El problema surge cuando si hay amistad o hay noviazgo, hay una ruptura, hay una discusión, hay molestia. Entonces esta persona, y respetando la amistad o la relación, divulga por las redes sociales el contenido de estas imágenes, de estas fotos o de estos videos en las redes sociales. El control de esto se pierde, no se sabe qué tan masivo puede ser. Y esto puede derivar en otro tipo de riesgos, como la sextorsión, el ciberbullying o el ciberacoso. Entonces aquí hay un componente que vulnera la privacidad, afecta la privacidad del chico o la chica que envía este tipo de información. ¿A qué edad empieza a ocurrir esto? A los 10-12 años. Son pequeños, ¿verdad? Sí, a los 10-12 años ya nuestros chicos pueden empezar a hacer este tipo de cosas. ¿Por qué lo hacen? Porque hay unas características propias de la edad, que es la adolescencia, es la inmediatez de la información, es elementos que voy a explicarles más adelante. ¿En quién está más presente el uso de esta práctica? En las chicas. Son las chicas casi de las que lo hacen. Comparado con los varones, 7 chicas de cada 10 lo harían. En el caso de los varones, solo 3 de cada 10 lo harían. Según el INTECU, el sexting en los jóvenes se da por 3 grandes situaciones, pudiéramos decirlo, o pudiéramos resumirlo. Vulnerabilidad, poca conciencia y exceso de confianza, una dualidad, y las características propias de la adolescencia y la inmediatez. Vamos a hablar de cada una de ellas. Cuando hablamos de vulnerabilidad en los jóvenes, nos referimos a que ellos no ven amenaza en el riesgo que hay de la información que están publicando. No son conscientes de la seguridad que ellos pierden si esto se llega a ser masivo. En ellos no hay una conciencia del bien y del mal, ellos lo están compartiendo a un amigo, a una persona cercana. Y hay como avidez o falta de reconocimiento a su persona y buscan en este medio llenar esa avidez o falta de reconocimiento. El otro aspecto es baja conciencia en algunas cosas y demasiada confianza en otras. Cuando hablamos de baja conciencia es que hay falta de experiencia, hay dificultad de ver el peligro, hay mucha confianza en sus amigos, en la gente. Ellos piensan que sus amigos no van a hacer algo que los va a dañar. Y este tema de ser nativos digitales, como ellos nacieron en la era digital, ellos sienten que controlan la tecnología y que ellos tienen la capacidad de manejar cualquier riesgo que se presente. Y como tenemos una brecha entre nosotros los padres y los hijos del tema digital, bueno, ahí se favorece el que ellos se sientan poderosos en el manejo de las tecnologías y poco vulnerables, lo cual es una mentira, por supuesto. Cuando hablamos de adolescencia, que es el último aspecto citado por este organismo,
De manera resumida, o algunos aspectos se refieren a que cuando el chico es adolescente es fácil ceder a la presión de grupo porque estoy buscando ser aceptado, porque quiero tener afirmación o reconocimiento, sentirme que pertenezco al grupo y por eso cedo algunas cosas. Tengo un cambio hormonal. Entonces estos son elementos propios de la adolescencia. Y en la adolescencia también está presente la inmediatez. A mí me gustan las cosas cuando yo las quiero. La tecnología favorece la inmediatez. Entonces, la adolescencia más la inmediatez es un caldo de cultivo perfecto para que no haya espacio para la reflexión o para que haya poco espacio para la reflexión. Y si el joven no tiene el manejo de las emociones, donde hay ese proceso de reflexionar sobre lo que estoy haciendo, ahí es donde se hacen vulnerables ante un riesgo como el sexting. Una cosa muy importante para los papás. Estamos hablando de esto porque nuestros jóvenes pueden tener alto control, límites claros, buena afectividad en el hogar. Sin embargo, como padres tenemos que estar conscientes que hay una realidad en el entorno y en el proceso de desarrollo del ser que son comunes en los adolescentes, de los que tenemos que estar conscientes y con los que tenemos que trabajar. Ahora, como siempre, vamos a hablar de qué y cómo hacer para prevenir el sexting en nuestros niños y adolescentes. Primero, si hablamos que ellos no tienen una cultura de privacidad, pues nosotros vamos a fomentar una cultura de privacidad. Vamos a inculcar la autovaloración en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Vamos a hablar sobre este riesgo con claridad. Vamos a ubicar el computador de la casa en un lugar visible para todos, donde ellos no tengan oportunidad de bajar o subir información sin que lo veamos. Revisar juntos el teléfono. Que esto sea una práctica natural, común. Y eso lo hace el que haya sido acordado y no planificado. Y me explico con no planificado. Si yo le digo a mi hijo, los miércoles voy a revisarte el celular, probablemente él va a limpiar. Lo que vamos a acordar es que para que tú tengas un celular y seas responsable en el uso, eventualmente vamos a revisarlo juntos. No es que yo te voy a quitar el teléfono y lo voy a revisar, sino lo vamos a revisar juntos. Y no va a ser planificado porque la idea es que cuando yo revise el teléfono, él sepa que eso va a ocurrir, pero no sepa cuándo va a ocurrir. De modo que yo pueda identificar si está haciendo una práctica inadecuada y poderlo proteger y ayudar a manejar lo que está ocurriendo. ¿Cómo hablar del riesgo? Lo primero es preguntar qué sabe sobre esta práctica y dejar el espacio para escuchar con respeto, escuchar sin alterarse, escuchar sin prejuicio, sino escuchar y que él pueda exponer lo que conoce y lo que sabe, porque nuestro objetivo es acompañar y orientar. Y luego de que lo hemos escuchado, entonces vamos a explicar el riesgo, vamos a explicar el alcance de si se hace, qué puede implicar para él el hacerlo, y explicar cómo protegerse de este riesgo. Es decir, qué cosas puede hacer él para evitar que esto sea una práctica en él. El estilo parental, control, ternura, se refiere a que la mejor ecuación para que haya conexión es que haya alto control y alta ternura. Alto control se refiere a límites, a que el niño pueda conocer qué cosas se esperan de él, en dónde están los riesgos, pero no solo hablando de los riesgos, sino en el hogar, en el funcionamiento del hogar. Hay responsabilidades, hay límites, hay conversación cuando esos límites o esas responsabilidades se incumplen, hay consecuencias. Y ternura es la expresión del amor, de manera verbal, de manera física, en cuanto a cercanía. Y una expresión muy importante del amor está en la escucha activa. Ojo, no hablar, es escuchar a nuestros hijos. Y cuando hablamos de escuchar, nos referimos a tomar tiempo y les doy tips específicos. Practique por lo menos 3 veces a la semana sentarse 15 a 20 minutos a hablar con su hijo. ¿Hablar de qué? Hablar, a escucharlo. Que no sea un interrogatorio, sino un espacio para compartir, para conversar.
En ese espacio tiene que haber respeto, no es el espacio para recriminar, es el espacio para reforzar lo positivo, reforzar su ser. Ese es el momento para hablar de sus cualidades, de reforzar su potencial. En ese espacio no es hacer un interrogatorio, es simplemente de manera natural, sí hacer preguntas, pero dejarlo que él hable, que él se exprese. Es importante tener en cuenta que los adolescentes son monosílabos. Ellos dan pocas respuestas y si las dan son cortas de palabras. Entonces al principio puede parecer un poco mecánico, puede parecer que él tiene dificultad de expresarse, pero en la medida que más lo hagamos, más fluidez y más espontaneidad se va a dar en nuestros hijos para conversar. Y que este espacio de encuentro no dependa del comportamiento de nuestros hijos. Es decir, como se portó mal, yo estoy molesta, él está molesto, entonces no nos hablamos. Hay que procurar que dejar a un lado el comportamiento para crear el espacio del compartir y de la conversación con escucha activa. ¿Cómo abordar si nuestros hijos publicaron información y esto fue compartido por un tercero o por sus amigos en las redes sociales? Les está afectando lo que esto implica. Aquí puede haber emocionalmente y psicológicamente un impacto. Entonces en este caso sí es muy importante buscar ayuda psicológica, ayuda de un especialista para que pueda dar las herramientas adecuadas tanto a los padres como a su hijo. Bueno, hasta aquí estuvimos trabajando este tema, muy abundante la información, espero que sea de verdad de utilidad. Si les gustó, por favor, dale like aquí abajo, suscríbete al canal si no lo has hecho para que sigas recibiendo información de este estilo, compártelo con otras personas. Quiero decirles algo muy importante. El libro y todo esto yo lo estoy enfocando a padres y a hijos, sin embargo esta información va más allá de los papás. Esta es información que es útil para hermanos mayores, para tíos, padrinos, abuelos, todo aquel que tiene en su entorno a niños, adolescentes, preadolescentes, es importante que manejemos esta información. Por último, les invito a que me sigan en mis redes sociales, Dilcia Ruan en todas las redes principales, y nos vemos prontísimo con una próxima entrega sobre riesgos en el uso de las redes sociales. ¡Hasta pronto! Me faltó una cosa. Por favor, algunas personas me contactan por las redes o me quieren escribir. Si tienen alguna pregunta adicional, si tienen alguna duda, si tienen alguna experiencia que me quieran compartir, quiero comentarles. Me pueden escribir a mi correo electrónico conexion@dilciarruan.com y sepan algo, yo tengo una conferencia gratuita sobre el tema, tengo seminarios específicos, tanto virtuales como presenciales, y ofrezco acompañamiento personalizado, presencial y online, de modo de poder acompañarles y darles recursos a los padres para lograr conexión padres e hijos. Gracias, hasta pronto.